Les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y en esta ocasión tenemos que rendir homenaje al 75 aniversario de esta actividad que se ha pagado por 75 años con los impuestos que tributan los habitantes de este país, que es la Universidad de Costa Rica, la primera de los centros de enseñanza superior del sistema de 5 centros como existe en la actualidad. Y para hablar de la década fundacional, tengo el privilegio de contar aquí con dos historiadores, profesores de esta universidad, don David Díaz y don Iván Molina, con quienes hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, regresando 75 años, u 80 o 70 o los que fueran, hacia esta década que es aquella en que el proyecto si no entiendo mal, en la tercera administración de don Ricardo Jiménez se había retomado gracias al apoyo o con el apoyo de los chilenos, y este uso de el talento internacional es algo que me parece que el país y la universidad han sido siempre receptivos, y yo creo que eso nos ha engrandecido, pero los que saben la verdadera historia son ustedes. Y yo no sé si quiere empezar, don Iván, usted un poco a hacer ese viaje en el tiempo. Usted ha hecho, y don David por ahí tiene un libro donde habla de cómo usted se mueve en el tiempo, no con máquinas especiales, pero aquí con el estudio de Canal 15, Canal UCR, quiere moverse en el tiempo. Con mucho gusto. En realidad, siempre es un placer estar acá, y máximo en esta ocasión que estamos conmemorando los 75 años de la Universidad de Costa Rica. Para comprender la fundación de la universidad, nosotros deberíamos ir rápidamente a la década de 1920, cuando las escuelas universitarias principales que había en ese momento en Costa Rica, la Escuela de Derecho y la Escuela de Farmacia, empiezan a colapsar financieramente. Es en ese contexto en que el Estado costarricense, concretamente el Poder Ejecutivo, asume el financiamiento de esas escuelas, a las cuales se añade después la Escuela Nacional de Agricultura. En la década de los 30 se había iniciado un proceso de crítica muy fuerte de la educación costarricense, y es en ese contexto donde el ministro de Educación, Teodoro Picado, invita a una misión de expertos chilenos a que vengan a Costa Rica a hacer un diagnóstico de todo el sistema. Entonces, como resultado del diagnóstico, se recomienda la creación de una universidad. Pero recordemos que eso ocurre en el contexto de la Gran Depresión. Entonces, la idea queda por ahí, y no es sino hasta la década de hasta 1940 que el gobierno de Calderón Guardia, en un marco caracterizado, ¿verdad?, por nuevos procesos de centralización y el desarrollo de economías de escala en distintas áreas, decide integrar en una universidad las escuelas universitarias que ya existían, es decir, Derecho, Farmacia y la Escuela de Agricultura, y una serie de escuelas no universitarias, como Bellas Artes, la Escuela Normal y otras. Y digo no universitarias porque eran escuelas que no requerían el bachillerato de secundaria para ingresar. Entonces, es en este contexto donde se funda la Universidad de Costa Rica
en agosto de 1940. Don David, usted que es el que miró o escribió sobre cómo don Iván se movía en el tiempo, quiere hacer ese viaje a los años antes de los que, muy lejanos de su nacimiento. Yo nací en la década de los 40, pero soy el único que que cuenta con ese privilegio en este grupo y no sé si sus padres ya habían nacido en esa década o son posteriores y podrían muy bien haber. Entonces, esto me parece que para usted es mucho la tarea de un historiador que mira vidas, hazañas y no hazañas de gentes que vivieron mucho tiempo antes que usted. Sí, bueno, y Iván tiene un cuento muy interesante de justamente viaje en el tiempo a la década de 1930 que se llama La miel de los mudos. Tal vez los televidentes se interesen en buscarlo porque realmente hay un retrato muy interesante allí de San José, de la ciudad de San José y de la cultura tanto barrial como de género que se podía experimentar en aquella década. Y digamos, aprovechando el relato de es que es un viajero del tiempo que se ha enamorado de esa Costa Rica de los 30, una de las cosas interesantes que se pueden anotar, además de lo que ya indicó Iván acerca de la crítica a la educación, es que esa crítica está como desparramada en diferentes partes y hay mucha gente con ese afán de decir que el país está en un impasse. Y ese año significativo de la misión chilena, 1935, también aparece el libro de Mario Sancho, Costa Rica, Suiza Centroamericana, que anota muchas de las críticas que se podían hacer desde una esfera, digamos, intelectual a esa cultura y esa política costarricense. Y bueno, una de esas particularidades tiene que ver con un entrabamiento del desarrollo cultural del país, según Mario Sancho, ¿verdad? Que no se iba para ningún lugar y estaba en ese modelo de no ir y más bien echar hacia atrás. De manera que la idea esta de reapertura a la universidad aparece en un momento en que hay una generación. Incluso luego Isaac Felipe Azofeifa trata de vincular la idea de generación con aparición de la universidad, poniendo gente que toma el poder en 1940, que era gente que había nacido en el siglo XX, pero también anotando que a la misión chilena le habían servido como asistentes él, Isaac Felipe Azofeifa y Carlos Monge Alfaro, que luego jugaría un papel muy importante en la universidad. Y que, si me permite una nota de pie de página, ellos tuvieron una experiencia chilena muy importante que fue importante en la vida de ellos, pero que también fue muy importante porque al igual que los médicos, y por ahí don Iván tiene un libro junto con un colega con el que él escribió mucho sobre la medicina, que no es el tema que vamos a tocar hoy, pero al igual que los médicos que tenían que ir al extranjero a estudiar, ambos van a Chile y buena parte de lo que ellos son y contribuyen y las visiones que tienen están muy cercanas de esa presencia de ellos en Chile. Es decir, no solo Chile viniendo a Costa Rica, sino que ellos, y debe haber habido otros, pero esos son los el poeta domingueño y el ex rector son dos que hicieron el viaje al sur. Claro, y la idea de esa degeneración está muy presente en la llegada de Calderón al poder en el 40, ¿verdad? La idea de que había que suplantar a los viejos liberales del siglo XIX
la idea de que había que repensar Costa Rica a nuevas luces, a pesar de que, como lo han señalado muchos de mis colegas, ese liberalismo costarricense era muy adaptado a este trópico, ¿verdad? Y incluso la idea esta de universidad, en términos testimoniales, también está muy vinculada con esa idea generacional, porque lo que señala en su diario Luis Demetrio Tinoco, que es el secretario de Educación al que le toca reformular el proyecto de apertura, es que ese fue el requisito que él le puso a Calderón cuando lo invitó a formar parte del gabinete, ¿verdad? Que él participaba, sí, el punto de apertura se iba a producir. Y entiendo, don David, que él había colaborado cuando en el gobierno de Ricardo Jiménez se había pensado, y ya lo dijo don Iván, de que por la Gran Depresión esa posibilidad no se planteó, pero yo creo que le habían dado también... Sí, si no recuerdo mal fue diputado, ¿verdad? En la legislatura de León Cortés, antes de Ricardo Jiménez. Y lo otro interesante que está vinculado con lo que planteaba Iván hace un rato, es que lo que dice en su diario Luis Demetrio, que va ahí día por día anotando cómo va el proyecto de universidad, es que él tiene el terror de que a ese proyecto le pongan una coletilla que anuncie que debido a la crisis internacional generada por la Segunda Guerra Mundial, el proyecto se archiva hasta que haya presupuesto para llevarlo adelante. Los nublados del día tienen muchas visiones y tal vez un poco para las amigas y amigos que no están en el área de los dos distinguidos profesores que nos acompañan, en el 39 empieza la guerra y en el 40, con una mayoría enorme, si mi memoria no me engaña, creo que hubo 2 candidatos en las elecciones presidenciales y don Rafael Ángel, con algo que se llamaba como el Partido Republicano, tuvo como el 90% de los votos, cosa que plantea que esa Costa Rica de esos consensos tan elevados está muy lejana de cualquier cosa que 75 años después exista. Sí. Habría que añadir que una carta, digamos, que jugó fuertemente a favor de la creación de la universidad fue el hecho de que desde la década de los 30 ya las escuelas universitarias habían ido perdiendo capacidad frente al aumento en el número de bachilleres que se graduaban de secundaria. Entonces había una presión demográfica creciente para ampliar las ofertas y eso realmente yo pienso fue fundamental. De hecho, cuando uno mira la matrícula de la universidad, la matrícula pasa como de 740 alumnos en 1940 a prácticamente más del doble 8 años después. Es decir, es una universidad que crece muy rápido y crece porque ya había una demanda acumulada importante. En términos de gasto, además, el Estado la apoya de manera significativa porque la universidad empieza con un presupuesto que era como de 19 centavos de dólar de 1970 por habitante hacia 1942 y para el 48 ya está llegando casi a los 60 centavos de dólar, es decir, casi 3 veces más. Con esa ampliación de presupuesto, invitaremos al canal a que nos amplíe el espacio para conversar una vez que lo tenga bien. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con los profesores Díaz y Molina en este 75 aniversario de la Universidad de Costa Rica y aprovechamos este momento para felicitar
también a todos los trabajadores de la universidad, empezando por los que nos acompañan y detrás de las cámaras hacen posible que esta conversación llegue a todos ustedes, amigas y amigos, a todos los estudiantes y a no solo a la gente de este campus Rodrigo Facio, sino a los de todos los distintos lugares donde la Universidad de Costa Rica está en el país, y a todos los que se me olvidó felicitar. Y eso dicho, una vez fundada la universidad y ya don Iván con este salto de presupuesto nos sugiere un poco de que aquello era como una cría de conejos. Efectivamente, realmente había, digámoslo así, un escenario muy favorable para emprender nuevas actividades. Y aquí yo quisiera señalar en particular que la universidad ya desde ese primer momento empieza a impulsar algunas actividades de investigación y también de lo que hoy conocemos como acción social. Yo quisiera recordar aquí el caso de Teodorico Quirós, que era director de la Escuela de Bellas Artes y tenía un curso nocturno gratis para artesanos y obreros, ya en esos tempranos años. Ahora, cuando uno mira la universidad en un contexto comparativo, uno encuentra que es una universidad pues, muy parecida a buena parte de las universidades occidentales de esa época, es decir, universidades relativamente pequeñas estoy hablando en general de menos de 5.000 estudiantes, estudiantes que en su mayoría eran hombres y que en su gran mayoría eran blancos. Costa Rica en ese sentido pues no se aparta mucho de esa norma en la medida en que la mayor parte de los estudiantes de este periodo eran estudiantes que procedían de la gran área metropolitana, y la participación de las mujeres era relativamente moderada, es decir, comprendían como un tercio de todos los estudiantes, la mayor parte obviamente concentradas en lo que era la Escuela de Pedagogía. Esta es, digamos, como la universidad inicial, y cambiar esa universidad en algunos sentidos fue el desafío a futuro. Sí, tal vez yo de niño recuerdo, y puedo recordarlo mal, de que donde está ahora el Ministerio de Hacienda y antes el Banco Anglo, creo que en esa zona estaba la Escuela de Pedagogía, porque yo de niño alguna vez fui a lo que se llamaba la Escuela de la Niña Emma, antes de que se trasladara a San Pedro, porque creo que también ese es otro elemento importante. Como se empezó con lo que había, en el Paraninfo, donde está en Barrio González Laman, donde está ahora la Corte, me parece que ese era el sitio más importante, pero creo que era porque ahí estaba la Escuela de Derecho, y con la Escuela de Derecho está toda la historia de la pasada y los conflictos, tanto de visión del mundo como de juegos de posadolescentes, que eran los universitarios, entre los estudiantes de ingeniería y los estudiantes de leyes, y de nuevo el mismo ministro o secretario de Educación jugando el papel de profesor universitario y de fundador de la facultad mía, que eso fue otro de los proyectos que él consideró importantes, y como esta finca en la que me decía alguien que era una finca de café de los González Flores, la familia de don Alfredo, y me lo decía alguien que fue cogedor de café aquí, entonces por eso es que esta finca dio lugar a todo esto. Yo creo que ahora ya finca 4 y finca no sé cuánto. Sí. Es importante eso que usted está señalando en el sentido de que la universidad en esos años iniciales está un poco disgregada, porque hay que recordar que la escuela normal, que se convierte en la Escuela de Pedagogía de la Universidad, permanece en Heredia hasta inicios de los 50.
cómo, y tal vez una forma de traer esto es, si no es un dato que usted no quiere revelar, don David, ¿en qué año llegó usted al campus, a este campus? Bueno, yo entré a este campus en 95. Claro. O sea, ya habían pasado casi 40 años desde su planeamiento e inauguración. Y ya habían pasado 5 desde la inauguración de la estatua Rodrigo Facio allí frente de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Y pues visualizando hacia atrás era una década sumamente diferente de la fundadora, ¿verdad? A pesar de las tensiones que se veían en los 90s, no creo que se le hayan parecido a las que afloraron en los 40s en el proceso mismo de creación de la universidad, que hay que decirlo, formó parte, hay que recordarlo, de una reforma más amplia, ¿verdad? Que se conoce en la historia de Costa Rica como la reforma social, que como ha notado Iván en varios textos, es una de las principales reformas que se hacen en América Latina a toda una estructura de acción sociocultural y que va a tener consecuencias en la larga duración, ¿verdad? Entonces, efectivamente, digamos, la universidad aparece, no sin muchos cuestionamientos todavía, ¿verdad? En 1940, de gente que tenía o una influencia económica o política o cultural importante y que, digamos, seguían legitimando que no debía existir universidad porque la universidad iba a ser una mengua en el presupuesto estatal. Son como voces que se han ido sucediendo en el tiempo, ¿verdad? Hasta hoy. Pero la apertura coincide con el asunto de una reforma más amplia que va a despertar también recelos de diferentes tipos, ¿verdad? Esa década fundadora es una década sumamente tensa en términos sociopolíticos. Y también representa, me parece, y ya don Iván lo había sugerido un poco, los grandes esfuerzos del Estado costarricense, entrando al quite ya cuando en los 20 se empezaban las escuelas las escuelas que luego darían lugar a las 4 o 5 que se involucrarían en la universidad, no tenían suficientes fondos, el Estado entró, pero también, y se había dicho en esta mesa, en la Segunda Guerra Mundial y hacia el final de la década, la Guerra Civil, que si bien duró afortunadamente poco tiempo, pero también eso tiene un impacto en las finanzas del Estado, de manera que hay un gran auge, pese a que el Estado, o porque no tenía la posibilidad de recoger impuestos al inicio de la década, o porque tuvo una serie de problemas a subsanar al final de la... Pero es una década de fundaciones e incluso algo tan lejano de lo que uno tiende a asociar más, que es el Banco Central, lo funda la administración Ulate en 1949, de manera que todavía alcanza en esa década para una diversidad de instituciones que ahora las asumimos como lo más normal del mundo. Y claro, el banco además tiene ese nexo con la década de los años, de la primera década del siglo pasado, porque pues por supuesto se funda dentro del Banco Nacional, que fue fundado por el mismo hijo de la familia cafetalera González Flores. Entonces, es una historia muy de gran creación de instituciones. Hay una cuestión muy importante en esto que acaba de decir David, y es el hecho de que en Costa Rica, desde el siglo XIX, se configuraron como dos discursos en relación con la educación. Un discurso donde se planteaba que debía haber la mayor educación para la mayor cantidad de gente posible,
y otro discurso que más bien lo que decía era que la mayor parte de la población nada más requería una instrucción mínima, porque este era un país agrícola y lo que se ocupaban eran jornaleros. Cuando se empieza a discutir la apertura de la universidad en 1940, Paco Hernández, el gran caricaturista, publica lamentablemente una caricatura un poquillo, digamos, desentonada, en la que dice algo así el personaje: ¿para qué universidad? Mejor que se vayan a sembrar chayotes, porque por lo menos eso nos da de comer. El punto que quiero resaltar acá es que a pesar de ese tipo de visiones, había otras personas que tenían muy claro que era fundamental apostar por la educación y por la educación superior de buena calidad, tanto para combatir la pobreza como para impulsar el desarrollo a través de mejoras en la productividad. Esto es lo que ahora, digamos, en nuestros tiempos lo encontramos bajo la forma de la teoría del capital humano. Pero en esta época, aunque no se plantean esos términos, ya aquellos que están impulsando la universidad tienen clarísimo eso. Es decir, que la universidad es un agente modernizador del país y un agente importantísimo para el desarrollo, aunque algunos no lo quieran así. Un último minuto, don David. Bueno, que es interesante que entre las críticas también había gente pues con un impacto cultural fuerte. Por ejemplo, uno de los que recuerda Luis Demetrio Tinoco es a Clodomiro Picado, ¿verdad? Como alguien que publicó justo ahí en el interregno entre junio y agosto un artículo alarmado y alarmista, ¿verdad?, de que se pensara en la fundación de nuevas instituciones en medio de la crisis que generaba la Segunda Guerra Mundial. Y decía algo así como que el que esté pensando en más gastos para el Estado deberían ponerlo en un paredón, ¿verdad?, y acabar con él. Y quién lo dijo, pero eso dicho, tenemos que decirle a las amigas y amigos que en los mismos tiempos y circunstancias en que nos acompañaron esta semana, esperamos que lo hagan la próxima y lo sigan haciendo en muchas otras. Y de nuevo, felicitaciones a esta universidad a la que yo le debo tanto y tantos costarricenses le debemos tanto. Gracias. Muchas gracias.